veces caminé contigo en el barrio Meix, comprando chucherías chinas que venían ciertamente de un país al otro lado de la tierra, tan lejos de mí. Ahora que no existe tal país, tengo un nudo en la garganta porque nunca te sentí. Cuando dije que se mueran esos hijos de puta. Ahora que llegó el Armagedón, ya no tengo ni una Biblia para poder abrazar al dormir. Y me acuerdo cuando vi a mi país aquella tarde de septiembre, y lo vi tan partido y desmembrado, partiéndose a pedazos. Me juré que cuando viejo de él me iba a encargar. Que las estrellas quieren que cuando muere el germen de todo lo que hay, al menos el rastro de mi esencia, al menos que el rastro de mis penas, al menos que el rastro de mi Y seguimos conociéndonos. Esta vez vamos a cambiar un poco el perfil y nos vamos a ir al ámbito musical. Estamos con Yamil Valenzuela, director musical de Revoltijo Mental Sonoro, un sello que está en ciernes. Y vamos a empezar con la primera pregunta que les he hecho a todos. ¿Ya? ¿Quién eres tú? A ver, Yamil Valenzuela primero es un músico ariqueño que es muy inquieto. Entonces también está involucrado en otros aspectos de la gestión cultural, de la vida, del compañerismo, del sindicalismo y de la resistencia. Eso. Pero básicamente un buen tipo, espero. Eso esperas. Sí. ¿A qué te dedicas tú? ¿En qué? En la música. Bueno, escribo... ¿Qué sellos tienes? O sea, ¿qué músicas tienes? ¿Qué discos tienes? Ah, mira, tengo... Para responder eso, te podría primero explicar de que vengo tocando hace mucho rato, desde que era chico. Entonces, yo soy de Arica, llegué acá a Santiago, terminando... Tuve como un fracaso académico, me metí a estudiar así del liceo directo a la universidad, no me gustó y me vine. Ya. Y cuando llegué, armé una banda que se llamó Yamil y la Micro en Llamas. Y ahí empieza tu historia musical. Empieza antes, pero ahí empieza como más real, más así como más concreta. Y con ellos grabé un disco que se llama La Piedra Inmaculada, que de hecho está en Portal Disc, es un disco que está disponible en algunas plataformas. Y eso fue como el 2012, más o menos. Oye, ¿qué te dio por tomar moto así y venirte a Santiago? Así, ¿fue una decisión pensada, planeada? ¿Te viniste acá a una casa, a un arriendo, de un amigo? Trabajé un verano de copero en Arica. Junté unas lucas y me vine y llegué a la casa de una tía lejana que tengo en Puente Alto. Una tía así, pero que es tía de mi abuela, una cosa así. Y después de eso, como que entendí que no podía estar ahí, porque eran muy viejitos y porque no iban a soportar como el ritmo de vida que... Imagínate que yo me vine de una ciudad que es 60 veces más chica, en donde todos se conocen, en donde las tocatas son re pocas, hay mucha vida, igual hay harto carrete, harta gente joven y todo, pero aquí fue como la libertad, o sea, aquí fue como llegar acá, pendejo, era como, no sé, como la libre. Carmela cuando llegó a la capital, una cosa así, Sí, pero más distortion, más distortion. Obvio. Entonces, llegué a vivir aquí a Camin con Catedral. Y ahí estuve viviendo un tiempo hasta que se murió un vecino y yo me pasé el rollo que yo lo había matado y me fui. Y ahí conocí a una polola y me fui a vivir con ella. ¿Cómo fue eso? Que el tipo era un señor de unos 50 años que tocaba el piano, me acuerdo. Y un día me escuchó tocar, golpeó la puerta y me dijo, ¿tú eres músico? Sí. Y nos hicimos amigos, me trató de sobrino todo el tiempo. El tipo tomaba mucho y tenía cirrosis. Yo no supe que tenía cirrosis hasta cuando se murió.
La cosa es que yo lo escuchaba de repente quejarse y había otro chico que vivía, el Osvaldo, y al cual él nos trataba de sobrinos, y él nos golpeaba la puerta y nos decía, oiga sobrino, vaya a comprarme una botella de pisco con una bebida, yo le doy una luquita. Nosotros íbamos porque nos salvaba esa luquita, su comisión. La cosa es que un día fue y fue su último copete, y se lo compré yo. Entonces después yo me fui a un carrete X, volví y cuando volví viene un inquilino que vivía abajo y me toca la puerta y me dice, ¿cuándo fue la última vez que viste a don Enrique? El sábado, ¿por qué? Porque murió y estamos esperando que lo vengan a buscar. Así está, papá estaba muerto al lado. Y bueno, ese fue el día, ahí decidí que tenía que virarme de esa casa. Y... Pero no fue tu culpa. No, no fue mi culpa, pero yo me pasé el rollo y cada vez que la cuento. Pero no importa porque así alimento un poco la mitología detrás de Yamil. ¿Y no escribiste una canción al respecto? Escribí una que no la terminé. O sea, está en proceso. No, ni siquiera está en proceso. Una canción que compuse pero que se me olvidó. Pero algún día la terminaré. Una que decía como... Oiga, vecino, se quiere matar. Aquí le pasó una bazooka. Hablaba un poco... El tipo era quería puro morir. Quería puro morir. Una metáfora muy cruel, por así decirlo, o muy directa. Y te vienes a Santiago Vengo a y Santiago. te cambias a Camin. Ya, ¿y ahí qué empiezas a hacer? Me cambio de Cami y me voy a vivir al barrio Yungay, a Bulnes con Andes. ¿Y de qué vivías? ¿Trabajabas? ¿De qué vivía? Y, oye, ya me te metí a metiste estudiar, en- tocaba en las micros. Tocabas en las micros. Sí, ya. tocaba en las micros. Después también como que me ayudaban un poco a veces cuando estaba muy tirado. Igual como que llamaba a la abuela y la abuela mandaba plata. Pero era chico, tenía cuánto, 19. Y, bueno, perdón, soy humano, igual como, aunque me estén entrevistando. No hay Pero- problema. Si para eso perdón, traigo no, los se picadillos. me olvidó. Entonces eres chico y de Piccadilly repente Circus. igual te pedías los SOS, cantabas ahí en las micros. Tocaba en las micros hasta que entré a Correos de Chile. Ya, Fui cartero. ahí te Y estabilizaste para- económicamente. Para ese momento yo ya me había hecho de algunos círculos de amigos, como la gente del Café Brasil, por ejemplo, que me conocen de aquella época. De hecho, con los músicos que frecuentaban el Café Brasil, algunos que eran más grandes que yo de edad, esos tipos armamos una agrupación metropolitana de artistas, que era como un colectivo de cantautores. Y todo esto estaba como relacionado con el PC, y etcétera. Y después de eso me metí a Correos y al mismo tiempo tenía el proyecto de la banda, de esta banda que era la Micro en Llamas, pero pasó un lapsus así donde como que me retiré un poco, como que me volví, no sé si me volví loco, pero como que estaba medio así como renegando de la música. ¿Por qué? Hasta que viajé a un lugar X y me reencanté. ¿Y por qué tuviste ese lapsus, esa disyuntiva? Porque estaba involucrado, porque primero me fui a vivir con una polola y empecé a llevar como una vida de casado, así como muy pendejo, a los 21 años. Y yo sentía como que, no sé, seguía componiendo, pero vivía como totalmente obnibulado de las cosas que tenían que ver como con la creación. Como que no me sentí un poco ajeno a eso, a pesar de que tenía mi banda, tocábamos y todo. Y me fui Sentías menos de libertad. me fui de viaje. Después de un buen tiempo, me fui de viaje. Empecé a grabar un disco que nunca terminé, que iba a llamar La Risa del Payaso. Que es un disco que, de hecho, algunos elementos de ese disco están en el primer disco de La Micro en Llamas. En el primer y único disco de La Micro en Llamas. Y estuve como 3 años trabajándolo. Lo empecé a grabar con Alejandro Romero, que es un amigo mío que ahora está en Francia, con el que también hicimos el disco del Apocalipsis. Y con él lo empezamos a hacer. Al final como que no quedó en nada, no pude darle la vuelta, me empecé como a rayar como en el tema de la obsesión por conseguir algo que uno tiene en la cabeza pero que no sabe cómo llegar y siempre cuando... El Lo que, perfeccionismo. es que siento que la perfección realmente no existe. O sea, siempre que uno pinta un cuadro, siempre podéis colocarle un pincelazo de azul o de blanco. Cuando grabas una canción siempre hay un detalle, que le puedes poner un pandero o que le puedes poner, no sé, una guitarra más. Entonces llega un punto donde uno tiene que saber cortar el queque. Y eso es lo que yo en ese momento no sabía.
Eso lo viene a saber después. Cuando la canción está lista, está lista. Y hay que ya no tocarla. Porque si no uno empieza como a pecar de rellenar, de rellenar, de rellenar, de rellenar, 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 rellenar. Y nunca va a quedar conforme. Entonces, hay que saber cuándo cortar el queque. Cuando uno hace un disco, por ejemplo, o pinta un cuadro. O O escribe cuando algo. editas un texto también es lo mismo. supuesto. Sí. También se Si ve a uno veces. se puede pasar la vida editando. Sí, a veces eso pasa. Se encuentran errores de repente que no son errores en el fondo para otras perspectivas. Pero uno se Bueno, cierra. llegaste al Café Brasil, ahí Sí, quedamos, ahí estaba quedamos. trabajando en el correo, Recorre el correo. sufriste esa pareja y esa... No, pero yo la quiero. O sea, yo en No, realidad. no, si no estoy diciendo eso, pero a lo que voy yo es que sentiste que no iba a seguir en la música y te No, no, fuiste. no, 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 no es que, no es que, no, o sea, tampoco me fui como pensando que no iba a volver, sino que me fui pensando en que A iba a pasar reencantarte. mucho tiempo en donde quería como olvidar un poco de la música, a pesar de que yo seguía escribiendo, seguía tocando con una banda y todo, pero yo como que perdí un poco las ganas de poder, por ejemplo, difundir lo que hacía. ¿Por Sentía qué? que podía, no sé, una etapa absurda que va como de los 21 hasta como los 25, 23, 24 más o menos. Que tiene que ver con que componía para mí, estaba en mi casa, estaba piola, trabajaba en una pega bien, me metí en otros aspectos que tenían que ver con el sindicalismo, con la lucha más como desde la trinchera de la comunidad. O sea, Entonces estaba como en otra, estaba como en otro ambiente, en otro rubro, no sé si puedo llamar rubro, pero estaba como en a lo otras mejor frecuencias. adquiriendo, yo creo que esa es la palabra, frecuencia. Yo creo que estabas preparando tu otra parte de ti también. Sí, ¿Y y cómo que te nunca se fue en le fue. eso? ¿Cómo me fue? Me fue piola, aprendí harto, ¿En qué te sirvió? ¿Qué aprendiste? aprendí a que los trabajadores tienen que estar unidos siempre. Aprendí a no creer en la burocracia sindical, por ejemplo. O sea, ¿te decepcionaste en la, en el Aprendí, sindicato? aprendí a que hay que ser protagonista, digamos, de que la política no se reduce a las votaciones o a las elecciones cada 4 años, sino que también se trata de hacer comunidad con el vecino, con la organización, con el entorno en que uno se mueve. Así que eso aprendí. Hice muy buenos amigos, aprendí lo que es trabajar, sacarse la chucha por sobrevivir. Porque yo igual crecí como en el seno de una familia en donde como que no eran cuicos, pero sin embargo mi viejo de familia de comerciantes, ¿cachai? Mi abuela tenía una boutique, ¿cachai? Entonces como que tuve nana, por ejemplo, cuando niño, ¿cachai? Entonces como que O sea, había pues, que trabajar, como había que aprender a ser un obrero. Y siento que eso es como mi periplo desde la clase trabajadora. Así como, por eso el crecimiento. Porque no es lo que yo veo que hayan vivido mis hermanos o mis primos. Ellos lo hicieron al revés. Ellos tuvieron la oportunidad de estudiar, por ejemplo. Yo también tuve la oportunidad de estudiar, pero yo no quise. Ellos estudiaron, entonces como que en realidad mi hermano nunca ha tirado palas, por ejemplo. sí. O mi hermano nunca tenía una pega, mi hermano salió del liceo, lo amo y todo, estoy orgulloso de él y lo admiro, como mi hermana, pero como que salieron del liceo, se metieron a la universidad y sacaron su carrera y todo bien, y ahora están trabajando en eso, mi hermana se está titulando de otra carrera X, ¿Y por pero qué? yo trabajé en Correos de Chile, entonces yo me metí como desde la trinchera de la clase trabajadora, o sea, yo siento que hay que echarle y hay que sentirse orgulloso de toda la historia obrera a nivel latinoamericano y mundial. Eso. Pero ¿por qué tú en vez de estudiar decides hacer esto? ¿Por qué rompes ese Porque mi hermano esquema? estaba endeudado en 18 palos ¿Ya? y porque hay muchos locos han estudiado en carreras y todo y lamentablemente uno como es de clase media tiene que endeudarse para poder estudiar. Sí, eso es verdad. Y es triste, por ejemplo, ver a amigos míos que son profesores o tienen otras carreras y están endeudados en 14 palos, en 10 pesos. Es una casa, imagínate. Hay gente que se No te toma... alcanza ni por una casa con 14 millones actualmente Imagínate. en Chile. Entonces es algo que no deja de ser impactante y de ser como... Y también porque siempre he considerado de que
la academia o lo academicista no te define como, no te define el éxito. Y porque yo siempre he pensado que lo mío va por otra veta igual, como de la creación, que tiene que ver más con la creación, con la gestión cultural, que eso también se puede estudiar en la universidad, pero siento que no es necesario. No estar Tú equivocado. preferiste vivir la experiencia, sentirlo. Quise trabajar con tener una fábrica. Quería saber qué se sentía trabajar en una fábrica. Por eso decidiste vivir la Sí. experiencia. Y tú consideras que te sirvió. Sí, me sirvió. Aprendiste a valorar otras cosas a lo mejor desde Aprendí a tener una óptica de qué sujetarme a la hora de escribir canciones, por ejemplo. Por ejemplo, el Club de los Cesantes. O esas El Club de los canciones, Cesantes es muy bueno ese tema. ¿cachai? Canciones así que Yo lo tenía de tienen ringtone. que ver, sí, me acuerdo. Y tienen que ver como con esa lectura, con esa búsqueda del Chile que está en DICOM, del Chile que pareciera que vive dentro de el Chile aspiracional, el Chile que piensa que es de clase media pero que vive endeudado. Claro. O Sí. sea, parte del sistema te Entonces, atrapa en el fondo, de sí. una u otra forma. Otra etapa de la educación, Siento- otra etapa en las deudas, en el crédito hipotecario. Siento que es importante como para poder graficar, como para poder ser testimonio de, de una época como artista, el vivir todos estos procesos. Siento que es necesario. Uno igual puede escribir canciones desde cosas que no ha vivido. No sé, uno puede escribir sobre el servicio militar y no haberlo hecho. Pero ¿Tú no hiciste el servicio? no me lo saqué. Pero mi viejo quería que uno lo hiciera. Pero ¿cómo se llama? Es que siempre al hijo rebelde lo mandaban para Sí, y mi viejo lo hizo 2 años más encima. Y de hecho hay una canción que se llama Juan Martínez. A Juan Martínez le tocó, bueno, esa canción que viene en el último disco que salió, que se llama Grandes Éxitos de Ayer y Hoy. Sí. Ahí viene esa canción, bueno. eh, Esa canción habla sobre el servicio militar. Habla sobre un personaje ficticio que le toca hacer el servicio 2 años. Pero está inspirada, yo no hice el servicio militar, pero está inspirada en todo lo que mi viejo me relató, así como de lo que él vivió cuando hizo el servicio y asimismo En anécdotas de él. y asimismo también como en cierta forma es un homenaje a toda esa generación castrada a la cual le tocó hacer el servicio, no lo quería hacer porque era obligatorio y tuvo que mamarse, dejar las pichangas de domingo por la tarde por irse a cuartelar a 4.000 metros de altura a la frontera con Bolivia. Entonces como eso. Pero siento que es importante igual que las vivencias de uno se grafiquen en la obra. Siento que Víctor Jara, por ejemplo, es tan potente respecto a lo que escribe cuando se refiere a lo que se vive en la población o en el campo, porque en cierta forma él también lo vivió, porque también vivió en cierta forma el hecho de ser una persona que venía del pueblo, que tuvo problemas de no venir de una élite cultural o de una élite social, ¿cachai? Entonces siento que es importante atesorar esas experiencias que uno va adquiriendo, ya sea cuando se mete a trabajar en una fábrica, ya sea cuando cuando sale con una pancarta a protestar por algo que no le parece, o cuando resiste alguna injusticia. Siento que es importante eso, atesorarlo, transformarlo y llevarlo a algo tangible, ya sea una canción, un poema, un cuadro, qué sé yo, una fotografía. Ya, pues, entonces nos quedamos en que estás en el barrio Yungay, estás en Correo y después de eso, ¿qué pasa? De eso después, ¿qué pasa? Te vas. Pasa que me voy de viaje. Te vas de viaje. Sí, me voy de Exacto, viaje. ese era el crear. Me voy a recorrer Perú y Bolivia. Pero hacia ¿cuánto el Alpeo. proyectaste ese viaje? No lo proyecté, o sea, lo proyecté unos meses. Sí, un sí, par de yo, meses. yo me acuerdo. No, de esta- pero no el último. Estoy hablando de cuando volví a hacer el disco, el primer disco. Ya, el primer disco, Sí. ya. ¿Dónde me fui un fuiste? día, me fui a Arica a ver a mi familia después de harto tiempo. Y cuando llegué allá dije que estaba tan cerca de Bolivia, de Perú, que me iba a ir. Me fui con 90 lucas a Bolivia.
y ¿Cuánta me fui a la plata Isla del hay Sol. en Bolivia en 90 Mira, el lucas chilenas? peso en ese tiempo debe haber estado como en 80, bueno, como en 80 pesos el peso boliviano y yo me quedé en un hostal por 10 pesos en Copacabana, que es el lago Titicaca, lago boliviano. O sea, me habría quedado en un hostal en una residencial por 800 pesos chilenos. Pero no tenía puerta, no tenía ni puerta la residencia. Bueno, la cosa es que Era una suite así. Tenía que llevar el ladrillo y el era tana. una alcantarilla. Pero estaba, no, era bonito. Frente a la plaza. Bueno, la cosa es que me fui a la Isla del Sol, en, en Bolivia, el lago Titicaca en medio. Lindo. Hermoso, La hermoso. gente. Y yo me fui igual como con un rollo mental, porque yo sabía que estaba atravesando como una etapa como de crisis media existencial. Entonces yo le decía a todo el mundo, de hecho publiqué como 2 semanas antes de irme de viaje que me iba a ir al Pucallama Oku. Y todos me preguntaban qué era eso. Y ¿Qué todos es me eso? decían, el Pucallama Oku era un lugar ficticio que yo armé donde yo iba a ir a buscar la piedra inmaculada. Ahora, ¿qué es la piedra inmaculada? La piedra inmaculada era... el concepto de la piedra inmaculada era el cálculo renal de Dios, que significaba que era el momento preciso, el instante, el punto de inflexión en que uno deja de ser algo para transformarse en otra cosa. O sea, el antes y el después, el Big Bang interno. ¿Qué quiere decir? Que yo hasta antes de eso era un weón que perdía el tiempo, que no se la jugaba por nada, que comía mal, que vivía como lanzado al suicidio, por decirlo de algún modo. Ya. Desde ese momento dije, voy a trabajar por mis sueños, voy a ser más disciplinado, dejémonos de huellar, podemos seguir huellando, pero pongámonos serios, come mejor, duerme mejor, conoce gente que valga la pena conocer, tus amigos son los que te aportan algo. Sí, fue como un cambio de switch. Un enfoque. Un cambio de switch, fue como decir, ya, Yamil, se acaba la adolescencia, ahora puedes seguir siendo un niño toda la vida, en tus sueños, en tu imaginación, pero ponte así a laburar, loco, ponte a laburar. Madura. Sí, fue una weá porque sentía que en realidad no estaba avanzando mucho en nada. Así que ahí como que volví, inventé una parafernalia así como que encontré la piedra inmaculada y habita en mi corazón. Y la cuestión, volví como y armé la banda. Con unos amigos que tenía acá en Santiago, armé un cuarteto Pero que se estuviste llamó con solamente en Gabriel Bolivia. Mesano en Perú y en Bolivia. Con Gabriel Mesano en guitarra, con Pancho Cáceres en batería y Enzo Román en bajo. Y armamos este disco con retazos que habían quedado del disco anterior que nunca terminé. Y preparamos un disco muy lindo, O del sea, cual igual fue caótico, porque fue como maquillar a un muerto el disco ese. Fue como porque me peleé con el loco. Empezamos a grabarlo acá en el Arcis. Antes, como más o menos como en los tiempos del terremoto, del 2010, por ahí. ¿Ya? En esos tiempos. Y resulta que me enojé con el loco que nos estaba grabando. Íbamos a grabar, nos hacían pasar como chicos que venían a hacer un taller. Porque ahí se impartía la carrera de ingeniería en sonido. Entonces nosotros íbamos como a hacer un taller, un trabajo. Y el loco ahí nos cobraba y nos hacía grabar. Pero nos hacía pasar por alumnos. Sí. Ya, la cosa es que... Después se preguntan por qué quebró la universidad. No, después pasó de que el tipo se enojó conmigo. Y yo no me quiso pasar las pistas. Cuando uno graba por multipista, graba la guitarra, el bajo, las baterías, todo por separado, por pistas. Después hay un proceso que es de mezcla, donde mezcláis todo. Entonces no me quiso pasar las pistas. Me pasó la mezcla entera. Entonces no podía borrar nada. Solamente podía camuflar lo que no me gustaba. Rellenando encima, poniendo cosas. Era como un tipo que va en un auto, en un Ferrari a 500 km por hora, se estrella y queda totalmente desfigurado y hay que reconstruirle la cara y para que se vea bonito en el ataúd, algo así. Entonces, Ya. así se terminó Sí, el porque disco. en el fondo Y al no final de podéis la- regular nada, vos. Sí, pero ¿sabéis qué? El resultado es muy... Porque en cierta forma encontré una nueva técnica de, de grabación, que es como... que tiene que ver con no seguir los patrones convencionales de lo que el establishment estético te impone de cómo tiene que sonar un disco. Por ejemplo, a ti te dicen que los discos tienen que sonar como suena el disco de Rihanna. O el establishment te dice, no, mira, para que un disco suene en una radio, tiene que tener tal masterización, tiene que tener tal color,
tal grosor el sonido. Pero ¿qué pasa si yo quiero mandar mi disco con ruido blanco o mi disco lo mastericé, no sé, lo masterizó mi amigo que cacha y deja de ser una obra de arte o deja de ser un disco porque no suena según estos parámetros impuestos por el capitalismo estético? Entonces yo, revelándome un poco en contra de eso, hice esta mezcla, este álbum que se llama La Piedra Inmaculada, en donde está disponible en Portal Disc y hay canciones que forman parte igual como de mi repertorio de siempre, como El cielo se cae, por ejemplo. El cielo se Con cae, Cuática Full. con Cuática Full. Ya estoy. Oh, y me acuerdo una Sí. vez que estaba en el Eduardo y le cantaba esa La cantaste canción. y no te funcionó. No, es que yo estaba muy copeteada con ese tema y le decía, y esta casa no es mi casa. Y una me dice, ¿y por qué si no es tu casa no te vayas a cantar a otro lado? Y me decía, por último deja la canción, pero la canté mal. Me gusta estar presente en las peleas. Y seguía poniendo la era como que mientras más le daba, y lo subía al volumen. El otro me joda hasta que el otro día no me acordaba mucho. Por eso no me salgo ahora. No, te quiere mucho el Eduardo, te tiene mucha aprecio. Y te tiene mucha fe. Mucho más fe que los poetas. No me tengan fe, por favor. Ya. Dice, no, los músicos Yo le tengo- tienen yo le más tengo- perspectiva que los Sí. poetas, según Yo él. le tengo fe, pero una fe así como la fe que tiene el Papa a los músicos que están circulando por el barrio Yungay. Sí, Como el mismo Nano, es que son semillas, sí, aquí está de visita el nano, estamos sí, planificando un evento. como lo que hace, no sé, Don Meloni, Gabotril, Son muy lo que buenos. hace la Bilú, bueno, en otros ámbitos. La Yoko and Bam. La Yoko and Jones y La todos Yoko los chicos. Y Natre y toda esa gente que... Seguimos, te fuiste Ya, de viaje. Me fui de viaje. Ah, ya, sí, me fui de Estabas en, tengo ese- en Bolivia y en Perú. Y volví. Y volviste. Y armé la banda y armas presentamos la el disco, banda, el SC Vespucio. Ya, y después de eso. Después de eso la banda se disolvió. La micro en llamas se terminó por consumir y no quedó nada. No quedó nada, ni grabación tocar. ¿Por qué se disuelve la.? Nunca entendí muy bien por qué. Yo pienso que ya no me soportaban. Y como que buscaban el momento preciso para hacerme un golpe de estado y... ¿Pero por qué? Porque ellos Eres- armaron otra banda después. Ellos se separaron de mí, armaron otra banda que no tenía ni un éxito, pero tampoco, pero no. Yo creo que en realidad sigo siendo amigo de algunos de ellos, y está todo bien. Lo que pasa es que son procesos, son etapas que se queman, si tampoco es dar tantas vueltas al tema. Se disolvió y fue una época bonita porque éramos jóvenes, chicos. O sea, por ejemplo, cuando Sui Generis se disuelve, también fue una época bonita, pero es parte del es crecer parte, también. es parte. A mí, por ejemplo, me gustaría algún día poder volver a tocar, no sé si con ellos para armar una banda nuevamente, pero sería entretenido de repente que en alguna instancia se dé que hoy están acá, toquemos por tocar, así como una reunión, así como... Una cuestión y bonita. sí. y tocar de nuevo El cielo se cae, tocar Los cesantes, tocar esas canciones que teníamos. Como un remember. Y algunas canciones que nunca grabamos también, que nunca... Sería interesante de repente Interesante. ver eso. Sí, interesante. Aparte que los tiempos pasan y las Sí. personas somos diferentes. No, y por lo que he sabido yo, que en realidad hay buena onda. Yo tengo buena onda. Y con los que no tengo contacto, por lo que yo he sabido, por intermedio de terceras personas, también hay buena onda. Eso O sea, es lo nos importante. enemistamos y caímos un poco como en esa estupidez típica de cuando uno se enemista, de que pareciera que uno cierra como... Las puertas totalmente, no te quiero ver como nunca absurdo, más. sí, en No, realidad. no son graves. Si yo te contara, he tenido experiencias terribles por culpa de eso. Así como de no hablarse más y después la persona se muere y te quedaste con algo atragantado de poderle decir, bastaba con decir, ¿sabes qué? Juntémonos una última vez, sé que podemos conversar y ser amigos. Bueno, en fin. Después de eso sigues tu camino solo entonces. Sí, armamos un proyecto con Alejandro Romero, que ahora está en Francia, para armar una... Todo surgió con el terremoto del 2010. Se me cae la pared de la casa que vivía. Después de eso viene el terremoto del 2011 en Japón. Yo estaba en Arica y evacúan toda la costa porque supuestamente iba a venir un tsunami. O sea, probablemente podía haber pasado. Y no, y de hecho se salió un poco. El 2012, con toda la parafernalia que se arma por el fin del mundo maya, el 21 de diciembre, Sí. yo pensaba que quien no vendiera Biblias de bolsillo en octubre iba a estar perdiendo plata. Dije, vamos a hacer una ópera rock que hable del fin del mundo.
Va a ser grito y plata, va a ser un Y ahí golazo. sale el cielo. No, ahí viene, ya llegó el apocalipsis. Con canciones como Átomo del Sol, como Vi tu alma en los Átomo del subterráneos, Sol, me gusta como esa Ya quedó grabada en la tierra, como Dentro de los colores. Y es un disco que grabamos con Alejandro Romero, con Gonzaga en batería y con otros amigos más, con la María José Valenzuela, que es la ex esposa de Mauricio Gutiérrez, un gran amigo, que ella tocó el violín, o sea, tocó el violín de verdad. Y hicimos este disco que para mí es como es mi orgullo este momento. Uno siempre espera hacer mejores cosas, siempre. Pero yo le tengo mucho cariño y me sorprendo cada vez que lo escucho, las pocas veces que lo escucho entero. Porque cuando lo escucho me doy cuenta que está muy bien hecho como concepto. Es la historia de un ciudadano común y silvestre al cual le toca vivir el fin del mundo. Tiene un guión, es un disco conceptual. La primera canción va unida hasta la última. Y todo lo que pasa en el camino, que son las 10 canciones, perfectamente pueden... Escucharse de forma individual. no, pueden terminar siendo una película, como The Wall. Ya te entendí. Entonces, de Sería hecho, interesante hacer una... quiero postular a un... O sea, quiero ver si puedo hacer un proyecto, armar un proyecto y poder gestionar. Me gustaría hacer un corto Sería como o con un stop motion, me gustaría hacer con stop motion. Ya llegó el apocalipsis, sería igual un sueño. entretenido en todo caso. A mí me encantó igual, fue una de las... Me acuerdo cuando estaban los cabros chicos en las protestas y la revolución de los pingüinos, y le pregunto a uno, ¿tú viste The Wall? No, si esta weá es de hace siglos, weón, si ustedes no están haciendo algo nuevo. Sí. Y vimos The Wall así. Igual sería interesante ver la perspectiva de un hombre cuando ya se acaba, weón. Sí, pues Llegó, no, y es llegó el cuático. fin de la humanidad. Porque weón. yo lo visualicé en cierta forma. Hay rollos que tienen que ver como con la filosofía, igual como con el sentido de trascendencia, de creer en Dios o no creer en Dios. El tipo no cree en Dios, pero sabe que va a morir y ese sentimiento de que todo se va a acabar lo hace aferrarse en algo que él no sabe qué es. Y es como, por ejemplo, hay una canción que se llama Ya quedó grabada en la tierra, que habla sobre un amigo, un tipo que él conoce en el búnker, porque él está en un búnker, y él lo entierra con sus manos y le hace una cruz así con 2 palos. Pero después se pasa el rollo y se pone a pensar en que la cruz es algo que es netamente terrestre. Y que si desaparece la tierra y llega una civilización a ver los restos de la tierra, no va a entender que es una cruz. Porque hasta Jesucristo es una invención que cuando se acabe el mundo va a desaparecer. Como una idea que va a desaparecer. Nadie va a tener idea quién fue ni siquiera Jesucristo. Entonces ese rollo así como tan filosóficamente enrollado y rebuscado y crudo es lo que vive este ser, que es el personaje principal de Ya llegó el apocalipsis. ¿Cuánto tiempo te tomó este disco, esas letras? Como 1 año y medio, más o menos. ¿Trabajás en conjunto Con Alejandro Romero y con un montón de otros amigos. Muy Sí. buen trabajo. Ese se podría decir que es en este momento tu obra máxima. Yo... En este momento, sin ¿no? ser... encuentro como... Sí. Si pudiera decir, o sea, humildemente... No, todos los artistas, todos los poetas, los escritores tenemos algo que a uno le gusta. Sentirnos orgullosos. Claro, no, Sí. no tanto orgulloso, sino que es lo que te gusta, te quedó tal cual como tú querías que te quedara. No sé si me quedó tal cual como quería que me quedara, pero sin embargo me sorprende el cómo suena, porque lo terminé en mi casa y tiene un sonido poco convencional y suena como un disco de vinilo de hace 50 años, tiene como algo que lo hace como... y tiene mucho de melancolía, el disco carga con una cosa melancólica siempre, tiene como algo que evoca a Leonardo Fabio, a Camilo Sesto, que evoca un poco a Leo Dan, a Los Ángeles Negros. Y es porque el personaje en cuestión, es alguien que creció con esa música. De hecho, en la última canción, que es Entre los colores, él ya resignado a morir, decide que se va a fumar su último cigarro y empieza a escuchar una radio encendida, así como a la vuelta del Sí, lugar donde esa está. es la canción que tenemos. Y escucha que están tocando, no sé, el tema de Los Ángeles Negros. Entonces recuerda cuando era chico y su mamá lavaba la loza.
Sí, esa es la canción que nosotros tenemos en el video de nuestro programa, Sí. Conociéndonos. Y resulta que ahí el tipo entra en los colores, pero entrar en los colores es morir. Porque él dice, en esta ruina gris, él está viviendo totalmente en blanco y negro en ese momento. Todo lo que él ve alrededor es blanco y negro, mientras fuma su cigarro. Y escucha la canción y entra en los colores. Y él dice, pero este lugar donde estoy, que veo todos los balcones, que bonito está el palacio, pero esta casa no es mi casa. Es porque el tipo ya murió, pasó a otra dimensión. Eso es, ya llegó el apocalipsis, a grandes rasgos. Sí, a mí me gusta esa canción. De hecho, este programa hace rato yo lo había pensado y esa canción me gusta porque en el fondo algún día todo se va a acabar o algún día, por Sí, pero ojalá ejemplo, que no se acabe ahora. en 10, 20, 30 años más nos vamos a estar, o en 50, o 100 años más, y va a quedar este programa Sí. contando la historia de cosas que nosotros estábamos Yo haciendo. creo que lo único terrible de todo, yo creo que lo único terrible de la existencia es que todo es finito. Todo se acaba. Eso Yo es creo que verdad. lo único que me atormenta de vivir. Llegamos al punto en que ya sacas este nuevo disco y ahora. ¿Y ahora qué se viene? Pasa que yo ahora, desde un tiempo a esta parte, pertenezco a un sello discográfico que se llama Quemarropa, colectiva discográfica, junto a amigos como Dr. Pez, Mauricio Netti, Mario Baldío, Catalanca, el director Daniel Cohen, Gabriel Morales, etcétera. Entonces, con ellos he relanzado mis 2 primeros discos, con bonus tracks como, por ejemplo, Rarezas, Descartes, Lados B de las grabaciones de esos discos. Y hice un disco acústico, que era algo que yo quería hacer, porque después que dejé de tocar con banda, me volqué a ser un solista con guitarra de palo, desde el 2015 más o menos. Y con toda esa generación de micrófono abierto de aquella época, así, por ejemplo, qué sé yo, Mario Baldío, Felipe Insano, el Maxi Pedreros, el mismo Gabo Trill, ¿cachai? La María Eteria. La María Teria, sí, me acuerdo del Andrés Yungay hacía la Sí. María Teria. Yo ahí conocí a la Poe Sucia, ¿Ya? ahí te conocí a ti, Imagínate. ahí conocí al Ariel Jaña, Sí. ¿a quién más? Conocí a varios en Habían esa. varios. Uno Don Meloni. Don Meloni, porque después Don Meloni hizo Sí, pues. los micrófonos. Quedó a cargo. ahí, quedó a cargo. Sí. Y entonces para mí es importante igual como tocar acústico, hacer un disco acústico, pero que tuviera también un poco de eso, que es como esa experimentación, ese lenguaje medio extraño, así como de 2 guitarras acústicas sonando y un collage de voces. Y el disco está re interesante, se llama Grandes Éxitos de Ayer y Hoy, salió el año pasado, finales, todavía no lo lanzo, sí lanzo de verdad, porque todavía estoy como dándole una vuelta a cómo quiero que él, para masterizarlo, todavía no está masterizado. Pero sin embargo está en el Bandcamp de Quemarropa, ahí se puede encontrar todo. Hay un par de videos dando vuelta que me hizo mi amigo Eric Salinas, uno de un tema que se llama Quiero Volar, que es de una canción que habla sobre un tipo que se va a morir, y el otro es Ya quedó grabada en la tierra, que es una canción que aparece en el disco El Apocalipsis, pero que en este disco está versionada en forma acústica, a guitarra y voz. Lo grabamos, algunas cosas grabamos en Ruidos, otras cosas las grabé en mi casa, y otras cosas las grabé en Arica. Ahora cuando me fui, antes Tu de la programa, gira. Ruidos Locales. Ruidos locales. Es muy importante hablar de tu programa. Yo nunca he ido a tu programa en sí. Una vez fui, pero andaba muy en Triviá. otra, muy en otra. Y entré y salí, Sí, ¿por qué? no me acuerdo. Pero tu programa ha pasado por muchos músicos nacionales. Es verdad. ¿Ese es el objetivo de tu programa? El programa, te voy a contar cómo fue la historia de ese programa. Yo un día estaba en estos micrófonos abiertos del Bar Raíces, de miércoles, allá por el 2014, imagínate. Comienzo del 2014. Y se me acerca un amigo que ahora toca en una banda de cumbia que se llama Virgen Negra, que es el Choclazo Marín, que antes tocaba en Los Armando Heridio, que es otra banda de cumbia de la época del boom de la cumbia chilena, de cuando estaba el Galpón Víctor Jara y toda esa onda. Y resulta que el tipo me dice, Yamil, ¿te gustaría ir a la radio? Y yo le digo, sí, me encantaría ir a la radio. Pero yo pensé que él se estaba refiriendo a ir a un programa para que me entrevistaran. Y él me dijo, no, weón, para que hagáis un programa tú y invité a todos estos weones. Eso me dijo. Así que, ¿Y tú de qué dijiste? ya, no, entretenido, porque para mí, ya había hecho antes como algunos atisbos de locutor. Había tenido algunos atisbos de locutor. Entonces,
Empecé con este proyecto Ruidos Locales que ya está en su quinta temporada, en donde han pasado músicos de diferente estilo y algunos que estaban partiendo, otros que ya llevan más años, gente que está un poco más conocida que otra y otros que, etcétera. Siempre con las puertas abiertas para recibir todas las propuestas eh, de música independiente y de ideología. Muy bien. Se transmite a través del canal de... www.ruidosonline.com RUI2 con número online.com y ¿Qué otra los días proyección? viernes. ¿Qué otra proyección más tienes para este año? Este año, ¿qué se viene? Este año, ¿sabes qué me gustaría hacer? Este año me gustaría enfocarme mucho como en poder difundir mi trabajo y también empezar a darle vuelo a, a este proyecto que contigo en Nazca hemos armado, Ah, Revoltijo Mental que es Sonoro. revolucionar el mundo, sí, no, pero es esta cosa hermosa, Revolucionar el mundo. Me falta la S. ¿Vale? Revoltijo Sí. Mental Sonoro. Sí, pues Revoltijo Sonoro. Mental Sonoro, de hecho, ahora ya tiene un espacio todos los martes aquí. Sí, Yo no tenía algunos inconvenientes también porque a ¿Por qué veces no me has querido? gustaría partirme la mitad. El martes pasado estuve hasta las 7 con la Guadalupe conversando. Fue una mujer, con la Virgen de Guadalupe. no, con María Guadalupe, una de Ah. las entrevistas, pero sabéis que fue entretenido, o sea, de esas conversaciones que no te das cuenta cómo se te fue el tiempo. Pero está todos los martes también aquí y ya tenemos operable, yo creo que libros de ocasión para septiembre va a empezar. Chao. Con eventos allá, pues tú sabes que hay en libros de ocasión son eventos largos. Son largos, tan largos que te voy a decir que para mí es importante el tema revoltijo mental sonoro porque siento que está íntimamente ligado a ruidos locales en el sentido de dejar testimonio y registro de una generación de músicos, de cantautores, de creadores que es muy potente y que tiene mucho que decir. Entonces, no quiero que pase como ha sucedido en otras generaciones de músicos, que quizás por las circunstancias, quizás por la falta de medios, no ha podido nunca grabar un disco. Es como la parte social que tienes tú impregnada. Lo tengo así como si fuera la grasa de mi frente. Bueno, Yamil, muchas gracias por esta entrevista, te agradecemos, te tengo, como no te podía regalar los plaquetes de ¿Tú nuestros apunto? autores, porque todos nuestros autores tú ya los tienes, te traje un chocolate para que endulces la vida. Muchas gracias y Agradecer. seguimos. Igual quiero agradecer, puedo agradecer primero Sí. a Nazca Pica, al Taller Sol, a Cadima, que está aquí Antonio Cadima, que ha prestado este lugar solidariamente los días martes y miércoles y en otras instancias. Y nada, pues y que sigamos creciendo. Todo lo que tú haces también es crecimiento para mí y viceversa, porque somos hermanos, porque estamos tirando para arriba un proyecto hermoso. Y nada, pues decirle a la gente que salud y que estamos en contacto y que se vienen grandes cosas. Eso. Nos estamos viendo. Suscríbase a nuestro canal, seguiremos con Chao. más entrevistas.